En el año 20X5 de la historia del cosmos ocurrió un incidente alarmante. Una tripulación de una nave de investigación de la Federación realizó un hallazgo al explorar el planeta SR-388, la presencia de un organismo desconocido y aéreo capaz de absorber la vitalidad de sus presas. La Federación pudo asegurar el ejemplar descubierto y presuntamente tras haber analizado las ruinas chozo de la superficie, acto seguido, el equipo de investigación llevó al recién descubierto metroide a la nave para poner rumbo hacia el cuartel general de la Federación. Durante el viaje, los expertos continuaron los análisis sobre esta criatura y transmitieron la información al cuartel, pero el viaje se vio interrumpido cuando la nave fue atacada por una flota de piratas espaciales. Liderados por Ridley y su poderosa nave nodriza, los piratas del tipo Sevesiano emboscaron la nave de investigación y la abordaron con un único fin: robar al espécimen metroide. Lo lograron sin muchas complicaciones y se deshicieron del resto del buque y de sus tripulantes. Rápidamente regresaron a Cebes, trasladaron al metroide a los laboratorios de Taurian y llevaron a cabo los preparativos para su plan más ambicioso y peligroso hasta el momento: reproducir en masa a este metroide hasta formar a un ejército de estas temibles criaturas. Siendo que Mother Brain estuvo a cargo de este proyecto, se puede asumir que ella poseía profundo conocimiento acerca de los metroides, no solo porque fue construida por los Chozo Maukin, sino porque conocía que los metroides podían multiplicarse indefinidamente cuando son irradiados con rayos beta. Para el colmo, Mother Brain podía controlarlos, aunque no de una manera perfecta, gracias a su telepatía. Varios metroides fueron multiplicados y almacenados en Taurian, mientras que otros tantos fueron trasladados a la fragata Orpheon. La Federación se enteró del hurto y rápidamente puso a trabajar al cuerpo de policía para localizar la base enemiga. Cuando fue localizada en Cebes, un mundo que hasta entonces era considerado de poca importancia y prácticamente desconocido, el ejército organizó una invasión al planeta, pero fallaron en tomarlo. Se vieron obligados a retirarse ante la increíble resistencia de los piratas. Como medida desesperada, la Federación optó por enviar a un único cazarrecompensas a infiltrarse en el planeta. La elegida para el trabajo, precedida por su fama, fue Samus Aran, alguien que coincidentemente conocía muy bien Cebes al haber crecido en su tierra. Se le asignaron dos objetivos: eliminar al espécimen metroide y eliminar a la líder pirata Mother Brain. Así partió hacia la fortaleza pirata, comenzando su primera batalla sobre Cebes, su misión 0. Visitando su antiguo hogar, emprendió su misión al adentrarse en las peligrosas cavernas de Cebes, pero fue rápidamente detectada por Mother Brain, quien de alguna manera podía observarla sin que ella se diera cuenta. Sin embargo, nada le impidió a Samus llegar a las profundidades de la región de Brinstar y destruir a una bestia gigante llamada Kraid, pero es justamente la derrota de Kraid la que puso en alerta a Mother Brain, pues resulta ser que Kraid fue una pieza clave para que Samus pudiese acceder a Taurian, ya que la entrada estaba bloqueada por dos estatuas de piedra que representaban al propio reptil y al dracónido Ridley. Mother Brain, por lo tanto, se vio obligada a solicitar el apoyo de Ridley y este regresó al planeta junto con su nave nodriza y el grueso de las tropas de Cebesianos. Ridley, dispuesto a eliminar a Samus personalmente, abandonó su nave tras aterrizar cerca de Chosodia y comenzó a buscar a Samus. Y por otra parte, las tropas cebesianas terrestres permanecieron a la espera en la nave nodriza y en la antigua ciudad Chozo, probablemente vigilados por un ente mecánico construido con la misma forma de Ridley, y en la órbita se mantuvo en guardia a una flotilla cebesiana. Finalmente Ridley encaró a Samus y ambos se enfrentaron en un mortal combate que culminó en la derrota del comandante supremo pirata, quedando en una condición crítica en la que tuvo que requerir asistencia médica por parte de otra especie de piratas espaciales, de aquellos que operaban la fragata Orpheon. La derrota de Ridley abrió el segundo cierre de la barrera que bloqueaba el acceso a Taurian, y sin ningún otro contratiempo, Samus fue capaz de acceder a aquellos laboratorios subterráneos. Una vez adentro fue capaz de matar a todos y cada uno de los metroides presentes en las instalaciones. Asimismo, eliminó a Mother Brain con dificultades, acción que desencadenó la activación de una potente bomba que arrasaría rápidamente con todos los laboratorios. Samus emprendió la huida y consiguió despegar en su nave hacia las estrellas antes de que fuera demasiado tarde. La explosión de las bases subterráneas de Taurian fue vista desde el espacio, y los cazas cebesianos en órbita también fueron testigos visuales. Pero de igual manera también detectaron la presencia de la nave de Samus, y fueron tras ella disparando a matar. Las naves piratas tuvieron éxito, y lograron derribar la nave de Samus, que se estrelló sobre Cebes cerca de Chosodia. Sin embargo, al buscar entre sus restos, no pudieron encontrar a la cazarrecompensas. Las tropas cebesianas permanecieron en alerta ante la presencia de Samus, mientras un equipo de piratas de Urtragus trasladaron de emergencia a Ridley hacia la fragata Orpheon.
y junto a un lote de metroides abandonaron el planeta. Las fragatas Siriacus y Vol Paragon también se retiraron. Samus eludió múltiples veces a las fuerzas de los Sevesianos en Chosodia, y pronto encaró una prueba del dios de la guerra Choso al llegar a la cima de Chosodia. Habiendo superado la prueba, Samus obtuvo un traje de combate mucho más poderoso. Con este nuevo poder, Samus arrasó con las fuerzas sevesianas dentro y fuera de la nave nodriza. Destruyó la imagen robótica de Ridley conocida como Mecha Ridley, y esta misma acción activó el mecanismo de autodestrucción de la nave nodriza. Samus pudo huir con vida mediante una nave de escape enemiga. La destrucción de la base en Seves y de la nave nodriza, sumado a la destrucción de Mother Brain, además del estado en el que quedó Ridley, significó una gran pérdida para los piratas espaciales y una crisis para la especie sevesiana. Tras estos nefastos sucesos, los piratas se dividieron en dos unidades. Una regresó a Seves para reconstruir la fortaleza y la otra, a bordo de la fragata Orpheon, se dirigió al vecino planeta Talon 4, donde se detectó una tremenda reacción energética, para construir una nueva base. Al mismo tiempo, comenzó la rehabilitación de Ridley al colocarle implantes cibernéticos y una armadura creada a partir de una unidad de inteligencia artificial. Los piratas ubicaron las coordenadas exactas en donde la reacción energética era mayor, encontrando así el antiguo templo de los artefactos. Interesados en tener acceso a esa fuente de energía desconocida, comenzaron a estudiar el templo y a descifrar las pistas que indicaban la localización precisa de cada llave, cada artefacto que mantenía sellado el cráter. Consiguieron encontrar algunos de estos artefactos, pero tuvieron complicaciones en encontrar los demás. En tanto, dieron inicio a los estudios sobre la nueva fuente de energía y le otorgaron el nombre de Phazon, donde descubrieron su capacidad de causar mutaciones en formas de vida orgánica. Quizá no podían acceder al interior del cráter, pero el Phazon continuó diseminándose lentamente a través del tiempo, permitiendo que pudiera ser encontrado en una región cercana al cráter. Pronto, los piratas establecieron una base minera próxima al cráter para extraer todo el Phazon posible. Diseñaron planes para terraformar las ruinas Choso, aprovecharon la energía geotérmica proveniente de las cavernas Magmor y también comenzaron la construcción de un enclave en la región nevada de Pendrana, que terminaron nombrando como Glaciar 1, lugar perfecto para el traslado de los metroides que mantenían cautivos en la fragata Orpheon. El equipo de ciencia pirata experimentó con Phazon, primero en unos parásitos originarios de Talon 4, registrando un aumento de fuerza, tamaño y agresividad, al igual que otros efectos secundarios físicos. Estos estudios fueron dando sus frutos con el paso del tiempo, y después experimentaron con los mismos metroides, dando origen a los metroides talonianos, subespecie metroide cuya biología ha sido alterada debido a la contaminación por Phazon. Era cuestión de tiempo para que empezaran a experimentar con sus propios soldados, dando origen al proyecto Helix, cuyo fin fue crear supersoldados piratas al fusionarlos con Phazon sin ser afectados por los terribles y nocivos efectos secundarios. Los primeros intentos resultaron en fracaso, pero con prueba y error finalmente desarrollaron una variante de Phazon llamada Vértigo, cuyos efectos en los parásitos talonianos resultaron ser completamente positivos. Al usar esta variante de Phazon en los sujetos de prueba piratas, los resultados fueron positivos. Sobrevivieron y alcanzaron la madurez. La formación de una unidad especial de piratas de élite, piratas de gran tamaño y poder, avanzó por buen camino. En tanto, los piratas también experimentaron con la infusión de Phazon en materia inorgánica, siendo un proyecto denominado Titán que dio origen a una bestia pétrea y colosal llamada Tardus. No obstante, Tardus resultó ser extremadamente agresivo e incontrolable, lo que obligó a los piratas a confinarlo en una de las cuevas de Pendrana. Otras brigadas continuaron con sus intentos de acceder al cráter sin los artefactos necesarios, solo para darse topes contra la pared debido al místico y poderoso sello que resultaba ser impenetrable. Pero al mismo tiempo, detectaron signos de vida en el interior, destacando la existencia de una gran criatura gestándose en el interior. Otros científicos buscaron replicar el armamento de Samus Aran, pero el éxito de estas brigadas fue regular. Si bien lograron desarrollar una imitación del rayo básico, fueron incapaces de hacer lo mismo con el módulo de la morfosfera. Quienes experimentaron con los metroides observaron nuevas evoluciones y mutaciones de la subespecie taloniano. Buscaron maneras de escudarlos contra el frío. Estudiaron su biología para descifrar el tipo de energía que los metroides absorben de sus víctimas y también intentaron domesticarlos. Eventualmente, el proyecto Helix progresó con buenos resultados. Incluso hubo un pirata que alcanzó niveles de poder inauditos al ser sobreexpuesto ante el Phazon. Denominado Pirata de Élite Y o Pirata Omega, no solo superó en tamaño, fuerza y resistencia a los otros piratas de élite, sino que ganó habilidades regenerativas cuando se exponía al Phazon, y al final se le dio el mejor armamento que los piratas tenían a su disposición.
Al mismo tiempo, ciertas tropas regulares acabaron siendo equipadas con novedosas armaduras que inyectan Phazon en sus cuerpos, cosa que los dotó al azar con resistencia ante múltiples elementos y pocas debilidades a cambio. Todo iba viento en popa para la organización, tras el revés sufrido en Cebes, pero sus ambiciones terminaron jugándoles en su contra. Algunos de los parásitos mutados al extremo, cuya denominación fue parásitos reina, que eran investigados a bordo de la Orpheon, se salieron de control y causaron graves daños en el interior de la fragata. De igual manera, mataron a muchos piratas y dejaron malheridos a otros tantos. Los supervivientes enviaron un mensaje de socorro a las bases en Talon 4, mientras huían de la fragata por medio de las cápsulas de escape. Lo que nunca previeron es que la misma transmisión de socorro terminaría siendo interceptada por la peor de sus enemigos, Samus Aran. Ella pronto se dirigió a la fragata ya en un estado deplorable. Comenzó a obtener información de los ordenadores y se abrió paso entre la tripulación herida que, lejos de pedirle ayuda, abrió fuego nada más al avistarla. Eventualmente, Samus se encontró con uno de los descontrolados parásitos reina que, al derrotar, causó una reacción en cadena en el núcleo de energía de la fragata, provocando así un inminente choque de la fragata sobre la superficie del planeta. En una carrera contra el tiempo, Samus se reencontró con su mayor enemigo, Ridley, ahora completamente reconstruido con piezas cibernéticas, y además ella acabó siendo víctima de un accidente en el que perdió gran parte de su armamento y equipo. Sin embargo, Samus consiguió abordar su nave y escapar de la fragata, y sin dudarlo, decidió perseguir a Meta Ridley al planeta Talon 4, donde le perdió la pista, por lo que se vio obligada a aterrizar en la superficie. Con la presencia de Samus en Talon 4, todo lo logrado por los piratas espaciales pronto se vendría abajo. Samus, leyendo los registros que tanto los Chozo como los piratas mantuvieron en el planeta, pronto aprendió de la grave situación que se cernía sobre Talon 4 y del cómo los piratas estaban aprovechando dicha situación para su propio beneficio. Conociendo la extrema peligrosidad del Phazon, Samus decidió darle fin tanto a la sustancia como a los piratas espaciales ocupando el planeta. Tras reemplazar muchas de las mejoras que perdió en la fragata Orpheon y obteniendo armamento nuevo tanto de las reliquias Chozo como de la tecnología pirata, Samus pudo abrirse paso en ambas bases piratas. En el Glaciar 1, Samus eliminó a todos los metroides talonianos en cautiverio y destruyó a Tardus, sin que los piratas pudieran hacer algo para frenar su avance. Este incidente ocasionó que todo el personal de las minas de Phazon se mantuviera siempre en alerta, una situación que sirvió no solo para poner a prueba a los piratas de élite, sino a todos los elementos del proyecto Helix. Sin embargo, ni los piratas de élite ni los especímenes metroides restantes fueron suficientes para acabar con Samus. Ella se infiltró en las minas y eliminó todos los experimentos presentes. El pirata Omega, que era el pináculo del proyecto Helix, también fue destruido. Samus había saboteado los dos principales campamentos de los piratas en Talon 4, aunque se sabe que algunas brigadas pudieron abandonar el planeta junto con algunos lotes de metroides, tal como antes lo habían hecho tras la derrota en Cebes. Samus, eventualmente, encontró los dos artefactos Chozo necesarios para abrir el sello que daba acceso al cráter del impacto, la fuente del Phazon en todo el planeta. Ella pudo hacer lo que los piratas no tras varias complicaciones. Con los artefactos en su poder, Samus se dirigió al templo de los artefactos para realizar el proceso de apertura. Sin embargo, tan pronto al entregar los artefactos, fue confrontada por Meta Ridley, su mayor enemigo que anteriormente llegó a avistarlo en Pendrana. Después de una intensa batalla, el comandante supremo pirata es derrotado una vez más y permaneció en un estado crítico y desconocido para Samus, y tras este enfrentamiento, Samus se adentró en el cráter. Una vez adentro, Samus se enfrentó al Metroide Prime, la misma criatura que propagaba el Phazon y que los piratas detectaron al analizar el cráter. Fue un duro combate, pero Samus fue capaz de derrotar tanto a su forma exoesquelética como a su forma esencial, poniéndole fin a la infestación de Phazon sobre todo el planeta. Tras estos sucesos, Samus procedió a irse de Talon 4 sin saber que en las profundidades renacería el Metroide Prime, pero bajo una forma humanoide. Esto ocurrió porque, tras ser vencido, el núcleo del Metroide Prime no solo arrebató de Samus el traje Phazon que obtuvo previamente, sino que también copió su ADN. Fue así como el Metroide Prime renació como Samus Oscura. Por su parte, los piratas no se dieron por vencidos, especialmente cuando detectaron la existencia de más Phazon en un planeta apartado y dentro de la periferia del territorio de la Federación, Éter. Además, los piratas rescataron al moribundo Meta Ridley y lo llevaron a su mundo para restaurarlo. Es indeterminable si lo siguiente ocurrió antes o durante la estadía de los piratas en Éter, pero para no enredarnos tanto vamos a pensar que fue antes. Tiempo después del triunfo de Samus en Talon 4, un misterioso mensaje telepático se propagó por toda la galaxia, llegando a ser interceptado por diversas entidades y organizaciones. La fuente del poder se encuentra en el sector alímbico, es lo que el mensaje recitaba. Como es de esperar,
El mensaje también llegó a oídos de la Federación y rápidamente comisionaron a Samus una nueva misión: ir al sector olímpico y asegurar el supuesto poder para entregarlo a la Federación, pero en caso de no ser posible, sellarlo o destruirlo. Recibiendo las instrucciones, Samus emprendió el viaje hacia aquel sector. Lo mismo lo hicieron otros 6 cazarrecompensas, cada quien con su propio objetivo. Kanden, el Enoema creado por bioingeniería; Spire, el último de los Diamond; Weevil, un poderoso pirata espacial que en el pasado fue vencido por Samus, pero acabó convirtiéndose en un cyborg tras ser rescatado de su estado agonizante; Silux, el cazarrecompensas que odia a la Federación y a Samus; Noxus, un bozo con un alto sentido de justicia; y Trace, un iniciado del nefasto Imperio Kriken. Samus no solo recopiló información acerca de los extintos alímbicos y se enfrentó constantemente contra los otros cazarrecompensas, sino que aprendió el contexto detrás de su desaparición y descubrió el método para acceder a la mazmorra, el lugar donde la criatura Gorea fue sellada. Así, tras reunir los 8 octolitos, los objetos que contenían la esencia de los miembros de la Orden Alímbica, los llevó a una cámara secreta en Alinos y los usó para activar un enorme cañón que abrió un portal a la dimensión donde la mazmorra fue desterrada. El problema fue que los demás cazarrecompensas se adelantaron y entraron a la nave alímbica antes que Samus. Por lo tanto, cuando ella llegó y exploró la estación, encontró la esfera carcelaria siendo atacada por los cazarrecompensas rivales, quienes creían que la fuente del poder se hallaba contenida en ese objeto. Para su horror, liberaron a la antigua criatura de que los alímbicos habían sellado, y de hecho fue este mismo ser que difundió el mensaje telepático para poder atraer a algún incauto que pudiese liberarlo de su confinamiento. Su plan funcionó. Gorea emergió de la esfera y atacó a los 6 cazarrecompensas al mismo tiempo, absorbiendo sus armas y dejándolos inconscientes. El destino del universo dependió completamente de Samus, quien enfrentó a la criatura siguiendo los pasos indicados en una profecía límbica que registró al leer los documentos de esta gente. Cumpliendo con la profecía, ambos contendientes fueron transportados a una zona al cielo abierto donde se ocultaba un arma de inmenso poder, un arma que los alímbicos habían prohibido y olvidado en aquel mismo lugar, el cañón Omega. Siendo un arma capaz de disparar letales proyectiles de radiación gamma, Gorea no fue capaz de resistir sus impactos y acabó siendo derrotado tras recibir múltiples disparos. El culmen de este duelo terminó en la inminente destrucción de la mazmorra, mientras Samus tuvo un encuentro psíquico con la esencia de los alímbicos, quienes se vieron agradecidos por la hazaña de la cazarrecompensas. Al final, tanto Samus como los demás cazarrecompensas lograron huir antes de ser consumidos por las explosiones de la mazmorra. Como ya se dijo, los piratas habían detectado la existencia de Phazon en el planeta de los luminarios, Éter. El mando, la cúpula del poder de la organización criminal, envió una fuerza expedicionaria acompañada por unidades de élite para establecer una base y evaluar los yacimientos de Phazon, procurando la más alta discreción siendo que la Federación tenía presencia en las cercanías. Los piratas descubrieron los indicios del conflicto, aún en curso, entre los luminarios y los oscuros, y ellos también comenzaron a ser atacados por los organismos de la oscuridad. Poco después, hallaron una anomalía espacio-temporal que, descubrieron, llevaba hacia Éter oscuro, descubriendo también la existencia de un arma luminaria que los piratas nombraron como Rayo Oscuro. Barajaron la posibilidad de que podían usar el arma para activar dicha anomalía y abrir un portal hacia la otra dimensión. Sus hipótesis fueron acertadas. Se abrió un portal hacia Éter oscuro y enviaron a una unidad de reconocimiento que pudo regresar sana y salva. Los voluntarios informaron que en Éter oscuro se hallaban los mayores yacimientos de Phazon, así que se puso en marcha los preparativos para comenzar con su explotación. Esta tarea, sin embargo, no fue nada sencilla. Hubo muchas bajas achacadas a los organismos oscuros y a la atmósfera venenosa de la dimensión de sombras, y el manto respondió enviando suministros y refuerzos, al mismo tiempo que se prepararon módulos de supervivencia para poder resistir la toxicidad oscura. Ya la situación era complicada, mucho a comparación de Talon 4, pero las cosas terminaron poniéndose peor, sobre todo cuando detectaron la presencia de un agente externo. Era Samus Oscura, el Metroide Prime resucitado y que se teletransportó a Éter tras detectar la existencia de Phazon en este mundo. Los piratas la confundieron en un principio con su enemiga natural, Samus Aran, pero pronto se percataron de que Samus Oscura era alguien completamente diferente. No solo era el hecho de que poseía una armadura oscura, sino que no mostró ningún tipo de interés por los piratas, quienes debían ser, en teoría, sus enemigos. No, Samus Oscura, nombrada como Cazadora Oscura por los piratas, solo perseguía el Phazon que los piratas extrajeron. Quería recuperarse por completo de los daños sufridos en Talon 4 y fortalecerse progresivamente. Las veces que Samus Oscura mató piratas fue solamente cuando ellos la atacaron primero con el fin de impedir el hurto del preciado mineral azulado. Y fue en una de esas ocasiones, de hecho, donde Samus Oscura dañó un importante generador que mantenía ocultas a las fuerzas piratas de los radares de la Federación. Sin aquel aparato,
corrían el riesgo de ser detectados. Paralelamente, la guerra entre los luminarios y los oscuros prosiguió en las montañas de Éter, en la fortaleza flotante de Jórate. Las máquinas autónomas de los luminarios terminaron bajo el control de la horda enemiga, y la fortaleza terminó cayendo y su energía hurtada, aumentando aún más la inestabilidad de la dimensión lumínica. Los piratas detectaron este conflicto, mas no intervinieron porque también fueron víctimas de los constantes ataques de los oscuros, que mermaron las defensas y desgastaron a las tropas. Los luminarios casi fueron exterminados en su totalidad. Solo quedaron con vida unos pocos que decidieron resignarse a hibernar en Luminus, el gran templo, en espera de su momento final. En tanto, el luminario Humos, convertido en el quinto centinela de Éter, permaneció despierto y a la vigilia del gran templo, último reducto de la energía lumínica en Éter que los oscuros se prepararon para robar. Fue en las fases finales de la guerra de Éter cuando la situación empeoró para los piratas. Un transporte que traía refuerzos y suministros fue interceptado por un transporte Anur de la patrulla Bravo, perteneciente a la Fuerza de Tareas Hércules de la Federación Galáctica, y los humanos lograron derribar la nave enemiga. Esta se vio obligada a aterrizar de emergencia en la zona árida de Agón, lugar donde los piratas erigieron su base. Los soldados de la Federación decidieron perseguir la fragata enemiga, pero su nave acabó siendo dañada por las tormentas del planeta y debió aterrizar en Luminaceus. Las fuerzas piratas se prepararon para lo peor, pero muy al igual que ellos, los humanos sufrieron el acoso y el desgaste tanto de la fauna local como de la Horda Oscura. Los soldados de la Federación se dividieron en dos equipos, uno encargado de reparar la nave y otro de montar un campamento, al mismo tiempo que trataron de comunicarse, sin mucho éxito, con el exterior. Las criaturas insectoides salían de sus nidos a atacar constantemente. Eran bichos fáciles de eliminar, tanto que se hacían montañas de sus cadáveres, pero esto también redujo con rapidez las reservas de municiones a disposición de los soldados federados. Daba igual a cuántos bichos dieran muerte. Estos siguieron llegando y llegando. Tal fue la presión que algunos comenzaron a desesperar e incluso a perder la cordura. El golpe de gracia ocurrió cuando los oscuros, finalmente y en posesión de multitudes de esquirlas, atacaron a la patrulla. Ante un ataque tan masivo que los superó en número, los soldados de la Federación no tuvieron la más mínima oportunidad. Ninguno de ellos sobrevivió. No obstante, una de las transmisiones logró ser enviada al exterior a pesar de las tormentas atmosféricas. 8 días después, la Federación contrató a Samus para dar con el paradero de la patrulla Bravo y brindarles apoyo. Así, Samus adentró en Éter, pero las tormentas dañaron su nave tal como les ocurrió a los soldados, y aterrizó de emergencia en Luminaceus, cerca de uno de los campamentos de la Federación. Abandonó su nave, que comenzó a autorrepararse lentamente, y fue a buscar a los soldados. Ella encontró la base de las fuerzas castrenses, donde halló cadáveres de soldados en el suelo o colgados en los techos por obra de las esquirlas, y ningún superviviente. Al continuar, tuvo su primer encuentro con la niebla oscura, que tomaba el control de los organismos y las máquinas. En este caso, la niebla se apoderó de los cuerpos de los humanos, convirtiéndolos en muertos vivientes que atacaron a Samus. Afortunadamente resultaron ser oponentes débiles que Samus derrotó con facilidad. Nada le impidió continuar explorando la base. Nada excepto su primer encuentro con su doble de Phazon, Samus Oscura, quien se adentró en un portal oscuro activado. Samus, ignorante del mundo extremadamente hostil que la guardaba al otro lado, decidió seguir a su contraparte, visitando de esta manera Éter Oscuro por primera vez. Allí encontró a Samus Oscura absorbiendo Phazon en bruto, y es justo en ese instante en el que la figura oscura agrede a la cazarrecompensas, destruyendo uno de los cristales de luz que los luminarios fabricaron y esparcieron por todo Éter Oscuro. Estos cristales sirvieron en la guerra para proteger a los soldados luminarios de la atmósfera tóxica, y también hacían lo mismo por la cazarrecompensas. El aura de luz del cristal se desvaneció y Samus empezó a resentir los efectos de la atmósfera. Al mismo tiempo, un grupo de criaturas oscuras la atacaron, robaron varias de sus mejoras y la arrojaron hacia el mismo portal de donde vino, regresando de nuevo a Éter. Confundida y habiendo perdido gran parte de sus armas, Samus abandonó la base y visitó por primera vez Luminaceus, las tierras del templo, región que exploró con cautela hasta que pudo encontrar la zona de aterrizaje donde dio a parar la nave Tyr de los soldados federados. Allí no encontró otra cosa que muerte y desolación, y también encontró al líder de la patrulla Bravo, un hombre llamado Aexeter. Buscando una explicación para lo sucedido, Samus activó una terminal de datos cercana y vio el mensaje que el comandante Exeter dejó antes de su muerte, cosa que le permitió confirmar de que no había supervivientes humanos. Desafortunadamente, Samus no podía abandonar el planeta debido a los daños de su nave, así que no tuvo otro remedio que continuar explorando las tierras. En su camino, encontró una entrada hacia Luminus por medio de un ascensor, por lo que terminó dirigiéndose a lo más alto de la estructura. Avanzando por el templo, encontró a los últimos luminarios en estado de hibernación.
contenidos en gruesas cápsulas y protegidos por barreras transparentes. Asimismo, descubrió en el techo lo que eran capullos de esquirla, capullos que reventaron y liberaron a un grupo de esquirlas dirigidas por un macho alfa que atacaron a la cazarrecompensas, y si bien terminaron siendo poseídas por la niebla negra, tal como sucedió con los soldados muertos, no fueron rivales para Samus. El organismo oscuro que había poseído al macho alfa tenía en su poder el módulo de transferencia de energía, la misma herramienta que los luminarios crearon para recuperar la luz que mantenía a Éter Oscuro, pero que fue robada tras el fracaso de esta empresa. Los oscuros buscaron asestar el golpe final usando este grupo de esquirlas, y probablemente hubiesen triunfado de no ser porque Samus llegó en el momento más oportuno. El módulo acabó introduciéndose en la armadura de Samus, otorgándole así no solo la habilidad de sustraer la energía lumínica del planeta, sino que también le dio el beneficio de ser inmune contra los intentos de posesión de los oscuros. Con las criaturas vencidas, Samus tomó el único camino disponible hacia el acumulador de energía principal. Allí sintió una presencia alrededor a la que le apuntó con su cañón al considerarla como una amenaza. Era Humos, el quinto centinela de Éter y el único luminario despierto para entonces. Este personaje le relató a Samus de manera breve lo que había sucedido en el planeta tras los últimos 50 años, desde la llegada de Leviatán hasta la guerra con los oscuros. Después le encomendó la misión de salvar a Éter y destruir a las fuerzas de la oscuridad, pues de no hacerlo los oscuros jamás se detendrían y podrían apoderarse del universo. Samus, estando consciente de la amenaza que representaba esta horda maligna, aceptó la petición de Humos de restaurar la luz de los templos de Agón, Torbus y Jórate. En medio de esa travesía, Samus enfrentó a incontables enemigos dentro y fuera de Éter Oscuro, entre ellos a los propios piratas. Encaró y venció a Samus Oscura un par de ocasiones, mas nunca logró matarla. Fue fortaleciéndose con diversas mejoras de tecnología luminaria que le ayudaron a su travesía por Éter Oscuro, y también recuperó su armamento robado al acabar con los oscuros que hacían uso de él. Al final, se las arregló para reclamar los fragmentos de luz que devolvió a sus respectivos templos. A punto de lograr la exterminación de los oscuros y su mundo, solo quedó una última tarea por cumplir. La última misión consistió en acceder al Templo del Cielo y eliminar al Emperador Oscuro, el más poderoso de los oscuros y líder de estos. Pero para ello había que localizar primero las llaves que abren el portal hacia el templo y que yacían esparcidas alrededor de todo Éter Oscuro. Para tal fin, fue necesario que Samus fuese bañada con la luz pura del acumulador de energía principal junto a la luz del resto de los acumuladores, pues esto le otorgó un traje de luz que anuló todos los efectos nocivos hallados en la dimensión de tinieblas. Gracias a este nuevo traje, no existió impedimento alguno para que Samus recuperase las llaves y abriese el Templo del Cielo. Adentro, plantó cara al Emperador Oscuro en un combate prolongado y agotador, debido a que este enemigo estuvo usando el último fragmento de luz para potenciarse a sí mismo, pero aún así no pudo vencer a la cazarrecompensas, quien provocó el rechazo del fragmento de luz, expulsándolo así del cuerpo del Emperador y matándolo en el acto. El simple hecho de que Samus absorbiera esta luz remanente causó el rápido colapso de aquel planeta dimensional, lo que supondría su total aniquilación junto a todos los oscuros. Samus emprendió la huida, pero acabó siendo emboscada por la propia Samus Oscura justo antes de cruzar un portal de luz hacia Éter. Samus Oscura pasó por un cambio físico radical que la volvió traslúcida, pero al mismo tiempo se había vuelto un ente hecho casi de Phazon 100% puro, lo que no hizo otra cosa que incrementar sus poderes al punto de ser indestructible ante todo el armamento de Samus a su disposición. Fue un combate a contrarreloj, donde la cazarrecompensa supo aprovechar las partículas de Phazon arrojadas por su rival, las cuales absorbió con su cañón para convertir sus proyectiles del rayo recarga en proyectiles de Phazon muy poderosos, la única debilidad de Samus Oscura. Tras atacarla así bastantes veces, Samus Oscura cayó derrotada y se desintegró en el aire, permitiéndole a Samus el poder escapar de la dimensión oscura. Éter Oscuro y los oscuros fueron destruidos. Samus devolvió el traje de luz y otros dispositivos a los luminarios, quienes despertaron de su sueño para agradecer a la cazarrecompensas por tan valiente hazaña. Tras una despedida, Samus partió hacia las estrellas, ignorando que Samus Oscura seguía con vida y que incluso sobrevivió a la destrucción de Éter Oscuro. Es de asumirse que Samus informó del resultado de esta misión a la Federación, ya que más temprano que tarde se envió a la NFG Anur, una nave de la Federación, a prestar asistencia a los luminarios en el desmantelamiento de la base pirata, y quizá para recuperar los cuerpos y la nave de la patrulla Bravo. Fue en esta operación, sin embargo, que la Federación detectó la existencia de Phazon, y procedieron a recoger algunos kilogramos de muestra para su posterior estudio en el planeta Norion. Tal investigación, aunado al estudio de la tecnología de Phazon que los piratas desarrollaron previamente en Talon 4, dio origen a la pila de Phazon, una herramienta ofensiva que futuramente sería puesta a prueba por una compañía de soldados. Casi en paralelo,
Una nave pirata llamada Colossus llegó a Éter a recoger el resto del Phaeton que la Federación dejó atrás, pero nunca se percataron que entre ese Phaeton recolectado estaba oculta la propia Samus Oscura. Cuando la nave abandonó Éter, Samus Oscura emergió y absorbió el Phaeton de todos los contenedores a su alrededor para recuperarse. La tripulación de la nave intentó detenerla, pero no fueron rivales para su poder sin igual. Un tercio de la tripulación pereció, mientras que los demás sufrieron un lavado de cerebro cuando Samus Oscura los infectó con Phaeton. En otras palabras, Samus Oscura se apoderó de los supervivientes y doblegó su voluntad. Una suerte de culto religioso se formó en torno a ella como consecuencia. Los piratas infectados se consideraron a sí mismos como los primeros discípulos de su nueva líder, o como ellos la nombraron, su maestra y liberadora. Tras esto, Samus Oscura abandonó temporalmente a sus discípulos para apoderarse de un leviatán. Luego usó este organismo masivo para transportar a los piratas al planeta Phase, una suerte de tierra prometida para estos piratas. Allí, y siguiendo las instrucciones de Samus Oscura, no solo mejoraron la nave Colossus con el poder del Phaeton, sino que también modificaron al propio Leviatán con sistemas de armas para convertirla en una nave insignia de sus mesías. Transcurrieron 2 meses, tiempo en el que el planeta venenoso comenzó a proliferar la subespecie taloniana de los Metroides, pero recibiendo una nueva mutación por parte del Phaeton de Samus Oscura que, de nuevo, alteró radicalmente su biología, convirtiéndolos en Metroides de Phaeton. De igual modo, se sabe que se originaron un número desconocido de Metroides Prime, el mismo tipo de criatura que Samus conoció en el cráter de Talon 4. Samus Oscura, ahora con la ambición de esparcir su veneno por todo rincón posible, determinó que era necesario tener el control del planeta Phase y de sus recursos. Para ello, decidió ir a la casa de una unidad Aurora, las supercomputadoras de la Federación. El objetivo para hacerse con una Aurora fue el crucero clase Olimpo denominado Valhalla, en un momento en el que la nave se dirigía a una zona de maniobras en la nebulosa Clar para entrenar a su tripulación nueva. Tal como lo narraron los discípulos piratas, una nave inmensamente poderosa pero tripulada por novatos no sería rival contra los discípulos de Samus Oscura, los Metroides de Phaeton y la nave Colossus recién mejorada. Fue una lucha sin cuartel. La NFG Valhalla quedó inutilizada y los piratas se hicieron con la unidad Aurora a bordo, la 313, y la transportaron de regreso a Phase para unirla simbióticamente con el planeta. Así, Samus Oscura ganó el control total de Phase, incluidos los leviatanes. Como una prueba de este control, Samus Oscura envió un leviatán al planeta natal de la especie de piratas a la que pertenecían sus discípulos, Urtragus, ubicado en el sistema Voltric y fuera de las fronteras de la Federación. Los piratas, el alto mando y también Ridley fueron corrompidos por el Phaeton de Leviatán y se volvieron serviles a Samus Oscura. Así de sencillo, ella adquirió un ejército entero completamente leal, al mismo tiempo que Urtragus se convertía en un mundo de Phaeton puro similar a Phase, debido al proceso de contaminación. Por otro lado, la unidad Aurora 313, presuntamente debido a su nexo telepático con el resto de las unidades Aurora en la galaxia, infectó a todas ellas de manera progresiva con un virus, asestando así un golpe duro al gobierno. En tanto, los Elíseos con sus ondas no solamente detectaron el impacto del Leviatán en Urtragus, sino que también detectaron que este planeta sufría un proceso de corrupción similar al que ocurrió en Talon 4 o 5 décadas atrás. Los Elíseos y la unidad Aurora 207 rápidamente se pusieron a trabajar para poder descubrir el origen del meteorito. 4 meses después, los Elíseos descubrieron que el Leviatán llegó a través de un agujero de gusano desde el remoto planeta de Phaeton, y teorizaron que aquel mundo era el mismo que la investigadora Chozo Anónima había descubierto un milenio atrás. Desafortunadamente, cuando los Elíseos buscaron transmitir estos datos a la Federación, les resultó imposible. La Aurora 207 también se contagió del virus de corrupción y quedó inactiva cuando la Federación apagó su red central para evitar un daño irreversible por parte del virus. El contacto entre los Elíseos y la Federación se había perdido. Transcurrieron 7 días desde que la red fue apagada. En ese tiempo, los científicos de la Federación trabajaron arduamente para desarrollar un antiviral que contrarrestase la infección de las unidades Aurora. Debían ser rápidos, pues con la red apagada sería muy complicado defenderse ante el ataque de cualquier enemigo de la Federación, algo que los piratas llevaban fraguando con el desconocimiento de sus enemigos federados. Tras los preparativos, los piratas ya estaban listos para lanzar un ataque a gran escala en el sistema Terrian. Su objetivo era estrellar un Leviatán en cada planeta del sistema y convertirlos en réplicas de Phase, tal como sucedían con Urtragus. Al 7º día, el desarrollo de una cura para las Aurora llegó a su fase final y el antiviral fue inoculado primeramente en la unidad 242, instalada en la NFG Olimpo.
El componente eliminó completamente el virus y la unidad quedó restaurada, pero hubo que hacer lo mismo con las demás unidades Aurora de la galaxia, siendo la razón por la que la Federación decidió contratar los servicios de 3 cazarrecompensas para llevar a cabo ese trabajo. Así pues, la Federación convocó en la NFG Olimpo a la ya conocida Samus, al frígido Rundas, al veterano Gore y a la cambiaformas Gandraida. Los tres se reunieron con el almirante Castor Dane y la ya curada Aurora 242 y se les informó de todo lo ocurrido en los últimos 4 meses, desde el ataque a la NFG Valhalla hasta el apagado de la red central de la Federación. Asimismo, se les asignó la tarea de inocular la cura en el resto de las unidades Aurora. Pero en medio de esta reunión, una flota pirata comandada por la propia Samus Oscura y su lugarteniente, Ridley, arribó a Norion y comenzó su embate. En el acto, los piratas llegaron a sabotear el poderoso cañón orbital que protegía el planeta. De inmediato, los cazarrecompensas se dirigieron a la superficie de Norion para ayudar al ejército y poner en marcha el cañón orbital. Pero en mitad del trabajo se detectó la apertura de un agujero de gusano de donde salió un leviatán con destino a Norion. La Federación trató, sin éxito, de frenar el avance del organismo masivo, por lo que urgía la reactivación del cañón orbital. Al restaurar el último generador que proveía energía al cañón, Samus enfrentó a Meta Ridley en una batalla contrarreloj mientras ambos caían en un pozo muy profundo. Meta Ridley no se había curado de sus heridas del todo, y por tal razón iba revestido con una armadura de cuerpo completo, pero siendo vulnerable en sus manos y en el interior de su boca. Explotando estas debilidades, Samus lo venció y ella se salvó de sufrir una caída mortal gracias al apoyo de Rundas, quien era capaz de volar con sus habilidades de manipulación de hielo. Después de esto, todos los cazarrecompensas se reunieron en la torre de control para poner en marcha el cañón, pero sufrieron la interrupción de Samus Oscura. Ninguno de los cazarrecompensas fue rival para el inmenso poder de la sombra de Samus, y en un instante todos ellos fueron vencidos con suma facilidad. Para más Inri, esta agresión infectó sus cuerpos con Phazon. Quiere decir que ella no pensó matarlos, sino doblegarlos a su voluntad como lo hizo con los piratas. Parecía que ya nada podía impedir el inminente cataclismo, pero Samus, con sus últimas fuerzas, se acercó a una consola y logró activar el cañón orbital. Esta arma satelital fue capaz de destruir por completo el Leviatán, pero el sobreesfuerzo de Samus la indujo en un coma profundo. Además, si bien los piratas fracasaron en su intento de contaminar Norion, no ocurrió lo mismo en los planetas vecinos, Brio y Elysia, donde los leviatanes se implantaron con éxito. En Brio, los piratas activaron un inmenso escudo defensivo alrededor del Leviatán mediante 2 grandes generadores, a los que protegieron con torretas antiaéreas y batallones enteros de tropas terrestres. Al mismo tiempo, se enfrentaron a los salvajes Reptilicus, pero estos seres reptiliformes no eran rivales contra un enemigo que los superaba en tecnología y poder. De igual manera, el poderío de los piratas resultó superior al de los Elysios. Ellos fueron incapaces de hacerles frente, lo que permitió que los piratas hicieran de las suyas en Cielo Lab. En el sector oriental, aprovecharon una serie de instalaciones para albergar algunos metroides de Phazon. Por otro lado, y al igual que en Brio, energizaron un escudo alrededor del Leviatán que se estrelló en el núcleo sólido del planeta. Ante estas situaciones en ambos lugares, la Federación decidió actuar y comisionar nuevas tareas a los mismos cazarrecompensas que Samus Oscura venció. Tanto Rundas como Gore y Gandraida despertaron a las 2 semanas de haber caído en coma y rápidamente se les dieron instrucciones. Rundas se encargaría de lidiar con el Leviatán de Brio, Gore con el Leviatán de Elysia, mientras que Gandraida dedicaría sus esfuerzos para localizar el bastión de los piratas espaciales, implicando así que la Federación desconocía por completo el paradero de Urtragus. A los 3 se les dio una de las pilas de Phazon que los soldados de la Federación utilizaron durante la invasión a Norion. Sin embargo, en lugar de disponer de un contenedor de Phazon igual al de las tropas, la pila de Phazon de los cazarrecompensas empleaban el Phazon que sus organismos producían tras la arremetida de Samus Oscura. Gracias a este dispositivo, los cazarrecompensas tuvieron acceso al hiperestado, un potenciador que aumenta el daño y el nivel defensivo del usuario. En resumen, se trataba de un artefacto mucho más sofisticado que el que diseñaron los piratas en Talon 4. Así, los 3 cazarrecompensas fueron a cumplir con su contrato, pero al transcurrir otra semana más, se perdió contacto con ellos. Sucede que el Phazon en sus cuerpos se descontroló y les causó una corrupción terminal, queriendo decir que el Phazon invadió por completo el organismo de cada uno como si fuese un cáncer, y esto los puso bajo el control de Samus Oscura, quienes los convirtió en sus nuevos lugartenientes y comandantes de su ejército pirata. Rundas se mantuvo en Brio, posiblemente para inspeccionar la construcción de los campamentos alrededor del Leviatán. Gore, quien era la última esperanza de los Elysios,
terminó por volverse en su contra y pasó a dirigir el asalto final contra ellos, y Gandraida, por su parte, quedó como inspectora de las tropas de Urtragus, vigilándolas de cerca y con completa discreción al estar disfrazada como una de ellos. Pasó otra semana más, un mes desde la invasión a Norion, y Samus despertó de su coma. Rápidamente se le puso al corriente de la situación actual, incluyendo la instalación de una pila de Phazon en su armadura y el paradero desconocido de los demás cazarrecompensas. Así, Samus es enviada por la unidad Aurora 242 a completar las misiones de los otros cazarrecompensas e investigar su paradero. Para su pesar, terminó por descubrir que los cazarrecompensas fueron corrompidos por Phazon y cayeron bajo el control de Samus Oscura. Ella se vio obligada sin remedio a eliminar a los cazarrecompensas corrompidos, siendo que solo así podía proseguir en su tarea de destruir a los demás leviatanes que habían caído en los demás planetas del territorio de la Federación. En Brío, Samus sufrió sus primeros síntomas de corrupción terminal. En una ocasión que usó el hiperestado, el Phazon en su organismo comenzó a descontrolarse y amenazó con contaminarla por completo. De haber ocurrido, Samus hubiese sufrido el mismo destino que sus compañeros cazarrecompensas. Afortunadamente fue capaz de expulsar el excedente de Phazon por medio de los disparos de su cañón. No obstante, a partir de entonces ya corría el riesgo de ser corrompida por completo cada vez que optase por usar el hiperestado. Aunque esto no fue impedimento para que ella pudiera derrotar a Rundas y que arrasara con los campamentos piratas y con el escudo que protegía a Leviatán. Igualmente venció al guardián de Leviatán, un particularmente poderoso golem de guerra Mohenar, y procedió a destruir el núcleo usando el Phazon de su cuerpo. En Elysia, Samus curó a la unidad Aurora 217 con el antiviral que curó a la unidad 242. Eliminó a Gore y luego procedió a trabajar con 217 para elaborar un plan que permitiera anular el escudo de Leviatán. La estrategia en cuestión fue armar un potentísimo dispositivo termonuclear que sería arrojado justo encima del escudo. La fuerza de la detonación debía ser suficiente como para desaparecer el escudo. Así, Samus reunió 3 artefactos con ayuda de su propia nave, y en el camino se enfrentó a los metroides de Phazon de los xenolaboratorios y a más fuerzas de piratas espaciales. Una vez armada la bomba, Samus la colocó en un islote flotante que se movió en dirección al Leviatán. En el trayecto, Samus tuvo que repeler una fuerza de ataque de piratas que buscaron destruir el islote antes de que alcanzara su destino, mas esto les fue imposible. Exitosamente, Samus escapó del islote cuando este se desplomó sobre el escudo de Leviatán, provocando una explosión de proporciones gigantescas que desprotegió la semilla. Una vez vulnerable, Samus lidió con Helios, un Elisio de gran poder y guardián de Leviatán, y lo destruyó. Inmediatamente hizo lo mismo con el núcleo y con eso detuvo la corrupción de Elysia. Su siguiente parada fue Urtragus, el planeta natal de los piratas que antagonizan la serie Metroid Prime, siendo el primer mundo de aquellos últimos 7 meses en ser golpeado por un Leviatán. Su tarea consistió en desactivar el escudo de defensa planetario para permitir que la flota del almirante Castor Dane pudiera llevar a cabo un asalto a gran escala. Ese ataque tenía el objetivo de tomar el planeta y abrirle a Samus un camino hacia Leviatán. Samus se reencontró con Gandraida y la neutralizó. Después hizo todo lo necesario para apoyar a la Federación en su invasión a Urtragus. Abrir una brecha hacia las semillas requirió del actuar de una unidad de saboteadores especializados en el manejo de explosivos, mismos a los que Samus protegió con todo su poder a la vez que despejaba el camino de las tropas regulares y de élite de los piratas. Al final, la Federación logró tomar el control en la superficie del planeta y los saboteadores le abrieron el camino a Samus. En la semilla de Phazon, Samus luchó contra una forma mejorada de Meta Ridley tras pasar por una mayor exposición al Phazon, Omega Ridley, tratándose del guardián de Leviatán. Tal cual como sucedió con las otras semillas, Samus venció al guardián y destruyó al núcleo del Phazon. De esta manera, Urtragus cayó bajo el control de la Federación, la corrupción por Phazon se detuvo y Omega Ridley, si bien aparentemente murió, en realidad continuó con vida pero malherido. Tras un sinfín de combates había llegado la hora de invadir Phase, la base de Samus Oscura y fuente de todo Phazon. Después de ganar el control de la nave Leviatán que orbitaba Urtragus, Samus y la armada de la Federación abrieron un agujero de gusano y a través de él llegaron hasta su objetivo, Phase, que se hallaba protegido por una flota de naves piratas energizadas con Phazon. La batalla entre ambos bandos no se hizo esperar. Por su parte, Samus aterrizó en Phase, pero las concentraciones de Phazon del planeta fueron demasiado elevadas y rápidamente comenzó a corromper a la heroína espacial. Cuando Samus se dispuso a acceder al corazón del planeta, Samus Oscura apareció ante ella, más poderosa que nunca, y dio comienzo a una frenética lucha entre ambas. Cuando todo parecía perdido, Samus Oscura se combinó con la unidad Aurora 313. El combate prosiguió y alcanzó intensidades incomparables a nada que el universo había conocido jamás.
Utilizando al máximo el poder de Phazon que también le afectaba, Samus puso fin a la amenaza de Samus Oscura y la unidad Aurora infectada. Como consecuencia de ello, Phase, el planeta viviente, fue destruido junto con todo el Phazon que existía en el universo, incluido el que contaminó el cuerpo de la cazarrecompensas, que se evaporó completamente. Toda la flota pirata fue arrasada por la onda expansiva que dejó el planeta cuando explotó, mientras que la flota de la Federación y Samus lograron escapar de este evento por medio de otro agujero de gusano generado por la nave Leviatán. Esta nave, por cierto, también acabó siendo destruida por la onda expansiva. Samus completó su misión satisfactoriamente y se despidió del almirante Castor Dane, y después hizo una parada en Elysia para tomar un pequeño descanso antes de continuar con sus quehaceres, momento en el que recordó con dolor a sus compañeros cazarrecompensas a los que tuvo que matar. En algún momento sin determinar, un grupo de piratas espaciales de la especie urtragiana llegó al sistema Bermuda y estableció múltiples bases militares en los 3 planetas, teniendo mayor presencia en Talvania. Ni la Federación ni nadie supo de esta ocupación, y de esta forma, los piratas espaciales pasaron inadvertidos, trazando un nuevo plan que pondría de rodillas a sus más acérrimos enemigos. Durante su estancia en el sistema, los piratas espaciales vieron Talvania con mayor interés, y en él construyeron sus asentamientos más importantes, en la mayoría de los casos adaptando a su medida las abandonadas instalaciones de la raza mecánica que habitó Talvania. Se puede especular que Talvania fue visto con mejores ojos debido a los gases tóxicos que invaden cada esquina del mundo, mismos que no afectan de ninguna forma a la especie pirata ocupante y que sirven como obstáculo natural en contra de cualquier enemigo. Otra razón puede deberse a la avanzada tecnología que la raza mecánica dejó atrás, consistiendo en diversos laboratorios y una posible base militar, así como en autómatas de distintos tipos que los piratas acabaron reprogramando para ponerlos a su servicio. Lo primero que hicieron fue construir el cuartel general subterráneo, justo debajo de los gases de la superficie. En otro punto del planeta, los piratas hallaron unas antiguas instalaciones médicas que reconvirtieron en un laboratorio para el almacenamiento y crianza de muchos especímenes Metroide en sus manos. Usaron también una vieja fábrica para llevar a cabo la investigación y desarrollo de un nuevo tipo de tecnología de camuflaje. Y en el mismo recinto construyeron algunos arquitectos para almacenar los datos de sus experimentos. Un inmenso lanzamisiles abandonado, que se especula pudo haber sido una base militar de la raza mecánica, también terminó siendo ocupado. Los piratas espaciales determinaron que el lugar podía ser adecuado para ser usado como un arma de artillería para derribar naves de grandes dimensiones en la órbita del planeta, y por ello construyeron armerías en otros sectores del planeta cuyo fin fue la construcción de misiles balísticos, mismos que podían ser transportados a lanzamisiles por medio de unos portamisiles capaces de abrir agujeros de gusano. Gracias a estos agujeros de gusano, los piratas podían ser capaces de cargar el lanzamisiles de manera rápida. En otra parte de Talvania, los piratas aprovecharon una abandonada central eléctrica y colocaron en ella una antena, diseñada para usar el generador del complejo como fuente de energía. Esta misma antena también tuvo la propiedad de provocar interferencias electromagnéticas para cualquier agente externo que quisiera explorar el planeta. Con Talvania ocupado, los piratas espaciales también llevaron a cientos de tropas a los planetas vecinos. Lo que descubrieron en ellos los llevó a sentar las bases de su plan maestro, y aunque no eran tan importantes como lo fue Talvania, tener ambos planetas en su poder sería clave para el éxito, pues no solo tendrían los medios necesarios para llevar a cabo sus maquinaciones, sino que la posesión de los 3 planetas les daría una defensa sólida ante cualquier intento de ataque. Ya establecidos en el sistema, los piratas espaciales optaron por construir un arma estratégica que pudiera ser capaz de atacar cualquier blanco en la galaxia, sin importar lo lejano que estuviera. Un arma capaz de alcanzar el cuartel general de la Federación Galáctica sin necesidad de salir del sistema Bermuda. Sin embargo, construir algo así no sería una tarea sencilla, y ni siquiera iba a ser posible con la tecnología al alcance de los piratas. Por esta razón, ellos dedicaron sus esfuerzos primeramente en estudiar los 3 planetas con el fin de encontrar las piezas necesarias para hacer realidad su arma, y también para mejorarse a sí mismos. Las investigaciones rindieron sus frutos. Estudiando la raza antigua de Bion, descubrieron que sus habitantes tenían la tecnología para incrementar el tamaño de un individuo. Los piratas espaciales terminaron encontrando dicha tecnología en forma de un rayo, que aplicaron para agigantar a sus tropas hasta alcanzar aproximadamente las dimensiones del pirata Omega que Samus enfrentó en Talon 4. Ellos también usarían estos rayos para aumentar el tamaño de los Metroides en cautiverio.
Y de aquella raza perdida no solo encontraron esta peculiar tecnología, sino que también descubrieron que hacían uso de un tipo de células de energía cúbicas que llamaron la atención de los ocupantes. Los piratas determinaron que las células de Bion podían ser la fuente de energía indicada para energizar su arma estratégica, al que denominaron infernúcleo y al que le dieron forma de una nave esférica de inmensas dimensiones. Pero para terminar dicha arma, los piratas vieron necesario encontrar la forma de ocultarla ante el ojo común y ante cualquier tipo de tecnología que fuera capaz de detectarla. Si bien ellos ya habían desarrollado un nuevo tipo de camuflaje para algunas de sus tropas, hacer lo mismo con el infernúcleo, un objeto colosal, requirió de un altísimo consumo de energía que aparentemente las células halladas en Bion no fueron capaces de abastecer. La resolución para este problema se halló en el planeta Excelsior, luego de haber hecho uso de las minas que la Federación abandonó hacía 2 décadas. Encontraron la existencia de 2 tipos de recursos, uno en forma líquida y otro en forma sólida. Ninguno de los dos posee alguna característica en especial por sí solos, pero al mezclarse se obtiene una fuente de energía masiva, quizás superior a la de las células de Bion. Esta mezcla fue lo que los piratas espaciales ansiaban por encontrar, pues con ella lograron energizar 3 transmisores de energía que pudieron ocultar con éxito al infernúcleo, los 3 de ellos construidos en cada uno de los planetas del sistema. Es entonces cuando pasamos al año 20X6 de la historia del cosmos. La eliminación completa del Phazon tuvo diversas consecuencias. Las criaturas que fueron infectadas con la sustancia volvieron a la normalidad. La subespecie del metroide taloniano, por ejemplo, desapareció. Ridley también fue purgado y nuevamente dependió de sus implantes cibernéticos para su restauración, y escapó de Urtragus para volver a Cebes, donde la reconstrucción de Taurian siguió progresando, gracias al apoyo adicional de una especie de piratas espaciales llamada Key Hunter. Y si bien fue una consecuencia desastrosa para los piratas, la Federación también resintió la extinción del Phazon al volverse inútil el dispositivo PDP que habían creado. Además, era evidente que la toma de Urtragus y la destrucción de Phase no selló el destino de la organización criminal, cuyos números y bases seguían siendo incuantificables. Ante estos problemas, la Federación inició la Operación Golem, una campaña militar para desarrollar una táctica eficaz y definitiva que permita derrotar a los piratas. La clave para el éxito de esta operación fue el desarrollo de los mechas, un tipo de armadura de combate basada en la armadura de la propia Samus Aran, pero mucho más robusta y tosca. Así se creó la unidad de élite de las fuerzas de la Federación, pilotos que han pasado por un duro e intenso entrenamiento para convertirse en los pilotos expertos de los mechas. Estas fuerzas quedaron bajo el mando del general Alex Miles, comandante de la NFG Égida. Como inauguración de esta nueva fuerza, la NFG Égida se dirigió al sistema Bermuda para llevar a cabo una misión de combate real en Excelsior, teniendo como objetivo la recuperación de una base abandonada de la Federación. Posteriormente, más fuerzas fueron enviadas a Bion y a Talvania con otros objetivos, pero fue en Talvania donde tuvieron su primer encuentro con los piratas gigantes. A partir de este encuentro, el plan maestro de los piratas se vio en riesgo, situación que se agravó cuando la Federación contactó a Samus y ella se dirigió al sistema Bermuda para asistir a los soldados, llegando a destruir múltiples armerías en conjunto. De igual forma, los piratas perdieron el lanzamisiles de Talvania con el que pretendieron atacar a la NFG Égida desde tierra. Para este punto, la Federación y Samus ya se habían convertido en un serio problema que debía ser solucionado. Posteriormente, una nave de la Federación, la NFG Dédalo, fue asignada a una misión de reconocimiento en Excelsior. Mientras orbitaba el planeta, interceptó una transmisión de datos de los piratas espaciales. Sin embargo, los piratas detectaron la Dédalo y la asaltaron mientras huía. La nave sufrió daños críticos y se estrelló cerca de una antigua base de la Federación. Las fuerzas de la Federación dedicaron esfuerzos para localizar el lugar del accidente con el fin de recuperar los datos interceptados, misión que culminó en un éxito y que le dio a la Federación el conocimiento acerca de la existencia del infernúcleo. El tiempo siguió pasando, y las fuerzas de la Federación continuaron haciendo toda clase de misiones para debilitar al enemigo y obtener toda la información posible. Pero en paralelo a estos eventos, los piratas consiguieron derrotar a Samus, un suceso inesperado para alguien que gran parte de su vida ha enfrentado a esta organización malvada y emergido victoriosa. Es desconocido qué clase de plan o estrategia siguieron los piratas, pero al vencer a Samus no se conformaron con matarla y librarse de ella de una buena vez, sino que la capturaron con vida para llevarla al infernúcleo, teniendo otros planes preparados para ella. Debido a este incidente, la Federación terminó perdiendo contacto con Samus y desconocieron su paradero.
Habiendo perdido la mayoría de sus instalaciones, incluyendo los laboratorios donde tenían metroides en cautiverio y el cuartel general de Talvania, los piratas espaciales reagruparon sus fuerzas en sus últimas 3 fortalezas, cada una ubicada en un planeta del sistema, con tal de impedir la destrucción de los transmisores de energía. La destrucción de estos transmisores revelaría la presencia del infernúcleo, dejándolo vulnerable contra cualquier intento de ataque, por lo que los piratas recurrieron a varios métodos para mantener a los mecanismos a salvo mientras finalizaba el desarrollo de su superarma. El transmisor de Excelsior iba protegido por una fortaleza pirata ocupada por múltiples soldados en su interior, además de la peligrosa fauna nativa del planeta. En Bion dependieron de las cavernas laberínticas y de las trampas construidas por la anterior civilización para mantener al enemigo a raya. En tanto, en Talvania optaron por prescindir del exceso del personal e hicieron uso de una torre de control central, cuyo interior albergó un antiguo núcleo robótico equipado con sistemas de armas de energía, siendo un sistema de seguridad capaz de lidiar con cualquier amenaza. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos enormes por evitarlo, las fuerzas de la Federación pudieron destruir los 3 transmisores y últimas bases enemigas restantes, revelando finalmente la ubicación de la superarma. No obstante, no pudieron evitar su completa finalización y se demostró cuando una flota de la Federación llegó al sistema Bermuda a destruir la gigantesca nave. Los piratas espaciales equiparon al infernúcleo con un avanzado escudo de energía, similar a una red de pesca, y con esta barrera se nulificó cualquier tipo de daño a la integridad de la superarma. Y el infernúcleo, en respuesta, destruyó al 90% de esta flota con un único ataque disparado desde el cañón principal, demostrando así su monstruoso poder. No quedó en duda que el infernúcleo realmente pudo ser capaz de acabar con el cuartel general de la Federación Galáctica desde tan lejana distancia. Por lo tanto, hubo que destruirlo de una forma u otra, siendo una tarea que parecía ser imposible, con una flota federada al borde de la destrucción total y otra flota pirata en perfectas condiciones. Sin embargo, el escudo del infernúcleo presentó una debilidad: el tamaño de los orificios que conforman toda la red de energía. Una nave de las dimensiones de un caza u otras naves de mayores medidas serían incapaces de entrar por los huecos, pero por ellos podían atravesar elementos más pequeños, tal como un escuadrón de soldados piloteando sus mechas. Por ende, el único plan viable en tal situación fue enviar a un escuadrón al interior de la nave para que pudiera desactivar su escudo de energía y dejarla vulnerable ante los ataques de la mermada flota. El plan rindió sus frutos, y una vez adentro, los soldados de élite fueron interceptados por la tripulación de la nave, pero se vieron incapaces de detenerlos. Desafortunadamente, el enemigo mantenía un as bajo la manga. Fue en este punto donde se reveló el paradero de Samus ante la Federación, capturada y además bajo el completo control de los piratas. Manipulada, Samus fue forzada a combatir a los supersoldados tras haber sido agigantada con el rayo amplificador. Tratándose de la propia Samus, la batalla contra ella fue ardua, pero quizá debido a que su potencial se vio limitado al actuar únicamente bajo su forma alternativa, la morfosfera, Samus terminó siendo vencida por el escuadrón de soldados. Su derrota la volvió a su tamaño original y también la hizo recuperar su autonomía. Sin embargo, la arena de combate se vio seriamente dañada por la batalla anterior, y como consecuencia, Samus terminó enterrada entre un montón de escombros que le cayeron encima. Sabiendo que había una misión importante por terminar, el escuadrón prosiguió sin Samus y acabó encontrándose con la IA de la nave, Master Brain, un cerebro biomecánico de grandes dimensiones sin capacidad de ataque, pero protegido por múltiples torretas a su alrededor. Era esta IA la que mantenía activo el escudo de energía alrededor del infernúcleo, por lo que su destrucción fue crucial. Habiendo reducido a Master Brain a cenizas, el escudo se desactivó y la flota de la Federación centró sus ataques contra el infernúcleo. Teniendo poco tiempo, el escuadrón se dispuso a escapar, pero fueron detenidos por más hordas de piratas. Sin embargo, fueron rescatados a último momento por una recapacitada Samus, permitiéndoles poder continuar con su escape. Finalmente, el infernúcleo fue destruido totalmente y esto marcó la derrota definitiva para los piratas espaciales en el sistema Bermuda. Con sus bases eliminadas y su superarma reducida a escombros, el sistema fue liberado y la organización criminal se debilitó aún más. Queda implicado que las fuerzas de la Federación continuaron enfrentando a los piratas en otros sectores del cosmos, hasta que redujeron sus números a un nivel crítico, al grado en el que Cebe se convirtió en la última fortaleza de la organización criminal. Las fuerzas cebesianas y los Key Hunters lograron reconstruir Taurian, y tanto Kraid como Mother Brain fueron resucitados. En tanto, Ridley siguió recuperándose y prescindiendo cada vez más de sus implantes cibernéticos, habiendo recuperado casi la totalidad de su tejido orgánico.
El ser dracónido y la revivida IA volvieron a dirigir a los ejércitos efesianos y también a los Key Hunters. Además, contaron con el apoyo de otras poderosas entidades, un ser etérico y multidimensional llamado Phantom y una criatura crustácea llamada Dragon. Ambas criaturas, junto a Ridley y Kraid, se convirtieron en elementos clave para mantener un bloqueo en Taurian que impediría la entrada de elementos hostiles. Entonces pasamos al año 20X7, o eso según un anuncio japonés de Super Metroid que data de 1994. Tras la misión 0 de Samus en Cebes y los hechos relacionados con los piratas espaciales en torno al Phazon, junto con los acontecimientos del sistema Bermuda, la Federación Galáctica comprendió el peligro de la especie Metroide y su potencial como armas biológicas. Tras concluir que los Metroides eran muy peligrosos para existir, la Federación decidió asegurarse de que no hubiese más de ellos en el planeta SR-388. Por lo tanto, enviaron a un escuadrón de élite de la policía de la Federación para explorar el planeta, pero rápidamente perdieron el contacto con ellos. Sin embargo, antes de perecer, fueron capaces de transmitir datos en los que confirmaron la continuada existencia de la especie Metroide. En consecuencia, el Consejo de la Federación Galáctica ordenó el exterminio total de la especie por unanimidad, y se optó por contratar a Samus para llevar a cabo la misión debido a su exitoso laboral previo con estas criaturas. Samus llegó al planeta por primera vez y se adentró en las cavernas de SR-388, donde encontró los sellos Chozo que bloqueaban las áreas más profundas del planeta, y descubrió que solo podían abrirse al proporcionarles el ADN Metroide de todos los Metroides que habitaban en cada área de este mundo. Por primera vez en su vida, Samus tomó nota del ciclo natural de la especie Metroide, encontrándose durante su travesía con las evoluciones Alpha, Gamma, Zeta y Omega. Asimismo, descubrió que el planeta fue habitado en el pasado por una tribu Chozo y que dejaron armamento y equipo que Samus aprovechó gracias a su armadura. Entre estas armas obtuvo el rayo de hielo, o una versión más débil comparada con las versiones que obtuvo en el pasado, pero que a final de cuentas seguía siendo muy útil contra los Metroides evolucionados. Los Metroides, asimismo, no fueron la única amenaza, pues Samus las tuvo que ver con la fauna autóctona y las máquinas aún activas que los Chozo construyeron en el pasado, destacando al Diggernaut, un enorme robot diseñado para minar la corteza del planeta. Samus se fortaleció poco a poco y logró penetrar en las profundidades al ir abriendo cada vez más de los sellos. Siguió así hasta haber exterminado hasta el último de los especímenes evolucionados, y finalmente procedió a adentrarse en la cámara de la progenitora natural de los Metroides. La reina Metroide probó ser uno de los Metroides más poderosos que Samus llegó a enfrentar, y fue también un gran desafío, pero nuestra cazarrecompensas prevaleció y le dio muerte. Aquella batalla debió marcar la extinción completa de los Metroides, pero Samus encontró un último huevo que eclosionó justo delante de su cara. Del huevo emergió una pequeña larva que hizo impronta con Samus, es decir, la reconoció como su propia madre, y lejos de atacarla, se mantuvo cerca. Samus decidió no exterminarla y la llevó consigo de regreso a su nave que aguardaba en la superficie. Sin embargo, antes de abordar la nave, Samus y la larva recibieron el embate de Ridley, uno de los últimos líderes de los piratas espaciales y uno de los responsables del episodio Metroide en Cebes. Ridley tenía como misión la recolección de un espécimen Metroide para llevarlo a los nuevos laboratorios de Taurian en Cebes, pero en este punto de la historia solo quedó la larva que acompañó a Samus. Es seguro afirmar que los piratas ya no tenían más Metroides luego de lo ocurrido en el sistema Bermuda, y de ahí que Ridley fuese enviado a SR-388. Durante esta irrupción, Ridley atrapó a la larva con una de sus garras y confrontó a Samus una vez más. Ambos se ensañaron en un combate brutal en el que Samus consiguió hacer que Ridley soltase al Metroide. Luego se las arregló para enterrarlo en un montón de rocas, mas no lo mató y este consiguió liberarse para volver a la carga. Tras incrementar la intensidad de sus ataques, Ridley logró obtener la ventaja y subyugó a Samus bajo una de sus patas, estando a un solo paso de finalmente deshacerse de su mayor enemiga y obstáculo que tantas veces pudo vencerlo en batalla. Sin embargo, justo antes de darle el golpe final, el Metroide, quien se mantuvo al margen tras ser liberado, se vio en la necesidad de ayudar a su madre. Usando el ataque característico de la especie, el Metroide se adhirió sobre Ridley y le extrajo algo de energía antes de que el dragón se lo pudiera arrancar de encima, y la larva transfirió esta energía a Samus para permitirle poder continuar con el duelo. Finalmente, entre los esfuerzos combinados de ambos, madre e hijo, Ridley fue derrotado y dado por muerto. De esta manera, ambos abandonaron el planeta, ignorantes de que Ridley seguía con vida. Ridley recobró el conocimiento y descartó lo último que quedó de sus implantes cibernéticos que llevó consigo durante mucho tiempo,
volviendo así a su forma completamente orgánica que tenía antes de ser vencido por primera vez en Cebes. Después dejó SR-388 y fue en persecución de aquellos que lo derrotaron. Samus decidió que lo mejor era dejar a la última larva en las mejores manos, y eligió la Academia de Ciencias Espaciales, ubicada en la Colonia Espacial Ceres, como el lugar perfecto. Samus acompañó a los investigadores mientras hacían sus estudios sobre la larva, y descubrieron algunas cosas. Fue primeramente en este momento donde se enteraron del origen artificial de los Metroides, es decir, supieron que no fueron producto de la naturaleza, sino que alguien los creó. Asimismo, la investigación reveló posibles aplicaciones de tecnología Metroide para el beneficio de la humanidad. Samus abandonó la estación tan pronto como quedó satisfecha con la situación, pero no se alejó mucho puesto que recibió una señal de socorro. La colonia Ceres sufrió un ataque. Inmediatamente dio marcha atrás y se adentró en la colonia, solo para encontrar a todo el personal muerto y que el Metroide había sido extraído del laboratorio donde fue colocado para su estudio. Al buscarlo se encontró con Ridley, quien sostenía la cápsula contenedora con la larva en su interior. Ambos tuvieron una breve batalla antes de que Ridley escapara de la colonia con el pequeño en sus manos. Al huir, la autodestrucción de la colonia se activó y Samus retornó con celeridad hacia su nave, y de ahí fue en persecución de Ridley para rescatar al bebé Metroide, situación que la condujo de vuelta a su segunda cuna, Cebes. Los remanentes piratas, sabiendo que Samus podía estar pisándole sus talones, se apresuraron en llevar al Metroide hacia el nuevo Taurian para iniciar con el protocolo de multiplicación. Se desconoce los métodos que se usaron para multiplicarlo. Posiblemente haya sido una combinación de rayos beta con otros procedimientos de clonación, pues es sabido que hubo especímenes fallidos que se obtuvieron durante el proceso, unos especímenes que pasarían a ser conocidos como Moctroides. A estos seres se les describe como el primer intento de clonación Metroide, y siendo que años atrás no hubo complicaciones con el uso de rayos beta, se implica que se emplearon otros métodos que causaron estas fallas. Cual sea que haya sido la razón para justificar la existencia de los Moctroides, al final fueron relegados a habitar ciertas secciones de Maridia, mientras que por otra parte, sí se logró crear nuevos especímenes perfectos a partir de la última larva. Estos clones, muy al igual que durante la misión 0, protegerían la región de Taurian una vez más, y serían usados para atacar a la Federación Galáctica cuando todos los preparativos estuvieran listos. En tanto, Samus puso pie en Cebes y notó que las fuerzas cebesianas resurgieron luego de un largo tiempo, y que toda la situación volvía a ser similar a cuando llevó a cabo su misión 0, solo que ahora debía explorar más rincones del planeta y enfrentarse a nuevos peligros. Los cebesianos detectaron a Samus en cuanto ella descendió al antiguo Brinstar, instante en el que varias de sus fuerzas fueron desplegadas para detenerla. Siendo el planeta un lugar laberíntico y habiendo ahora múltiples unidades cubriendo diferentes porciones de todas las regiones, no fue fácil para Samus estropear los planes del enemigo. Pero incluso si la tarea resultó ardua, eventualmente los piratas espaciales volvieron a fallar, y esta vez el precio de la derrota terminó siendo muy caro. Ni las fuerzas conjuntas entre los cebesianos y los Keyhunters pudieron detener a la cazarrecompensas, tampoco las 4 grandes bestias clave lograron vencerla. El Cry del planeta Cebes y Ridley fueron derrotados otra vez, y en esta ocasión fue su derrota definitiva, en la que realmente murieron. El espectro Phantom y el crustáceo Dragon también fueron liquidados, y al estar acabados los 4, el acceso al nuevo Taurian se abrió ante Samus. Al adentrarse en Taurian, Samus fue recibida por los cañones de alrededor y por múltiples clones de la última larva que comenzaron a atacarla. Pero ni los clones ni los sistemas de defensa evitaron que ella llegara a una zona de los laboratorios donde el entorno era inusualmente orgánico. Para más Inri, en esta parte de Taurian encontró múltiples cadáveres cuya energía había sido drenada, pero el responsable, lejos de ser un Metroide cualquiera, se trató de un Metroide desproporcionadamente grande que se presentó ante Samus, donde primero terminó matando a una criatura saltarina. Samus intentó enfrentarlo y descubrió que su rayo de hielo se volvió completamente ineficaz en su contra. Y en cambio, este gigantesco Metroide se adhirió a ella y rápidamente le drenó su energía. No obstante, justo a nada de darle el golpe final, el Metroide se detuvo y emitió unos inusuales chirridos, y luego se retiró del lugar. En este momento, Samus comprendió que aquel Metroide era la larva que estaba buscando desde que fue secuestrada, el bebé Metroide, que acabó convirtiéndose en un espécimen de gran tamaño por razones aún no claras. Por suerte para Samus, el bebé Metroide pudo reconocerla antes de que fuera tarde, y por esta razón la dejó vivir. Samus prosiguió y llegó al nuevo centro de mando cebesiano, lista para darle fin a Mother Brain por segunda y última vez. A estas alturas, Mother era la única capaz de hacerle frente a la cazarrecompensas,
así que el resto de las fuerzas sebesianas se retiraron a otras cámaras de Taurian. Poco sabía Samus que Mother Brain fue dotada con un cuerpo humanoide y completamente móvil, mismo que le confirió poderes y armas nuevas. Bajo esta forma, Mother Brain empleó un rayo láser de extremo poder que prácticamente dejó a Samus fuera de combate y al borde de la muerte. A nada de ultimarla, el bebé Metroide llegó a intervenir en el combate tal como lo hizo antes contra Ridley, solo que esta vez, gracias a su tamaño, pudo adherirse sobre Mother Brain sin que ésta pudiera quitárselo de encima, y de este modo pudo drenarle toda su energía hasta momificarla. Inmediatamente el bebé Metroide transfirió a Samus esta energía drenada, pero Mother Brain se recuperó durante el proceso de transferencia, y enfurecida comenzó a atacar al Metroide mientras se encontraba indefenso. Mother Brain buscó eliminar a la larva, sin importarle si esto podía conducir a la completa extinción de las preciadas armas biológicas con las que planeaba apoderarse de la galaxia. Malherido, el bebé Metroide soltó a Samus tras restaurarle sus niveles de energía y se dispuso a arremeter de nuevo, pero Mother Brain actuó antes con un ataque fulminante. El bebé Metroide explotó en partículas que cayeron sobre la armadura de su madre, partículas que también le otorgaron el poder del hiperrayo, un arma muy poderosa que aparentemente es de la misma naturaleza que el rayo láser de Mother Brain, con el que incapacitó a Samus. Con esta nueva arma en su arsenal y dispuesta a vengar la muerte de la larva, Samus pulverizó a Mother Brain con suma facilidad. Inconvenientemente, el deceso de la líder pirata hizo que se activara un mecanismo de destrucción que no solo arrasaría con Taurian, sino el planeta Zebes entero. Con el tiempo encima, Samus emprendió el escape de regreso a su nave, y en el camino rescató a unos animales que conoció canónicamente durante esta aventura. Un ave similar a un avestruz y un grupo de monos. Las criaturas y Samus pudieron abandonar Zebes antes de su completa destrucción, que solo dejó polvo espacial.